Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Está ya en nuestros estudios el doctor Aldo Vázquez, que como ustedes saben ha sido ministro de Justicia y es vicerrector de investigación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, una universidad que yo siempre resalto porque está haciendo cosas muy importantes y creo, y eso me da mucho gusto, se ha ido en este tiempo convirtiendo en una muy buena alternativa en varias carreras donde hace un trabajo de verdad bien intenso. Yo sugiero, recomiendo, si ustedes están en edad de, por ejemplo, explorar junto a sus hijos qué hacer de aquí en adelante, es una magnífica alternativa. Doctor Aldo Vázquez, qué gusto saludarlo. Buenos días. Muy amable, señor Tuesta. Encantado de saludarlo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, al contrario, gracias por venir. ¿Cómo llamamos a lo que ha pasado el día de ayer? Digamos, más allá de estas cosas a veces muy llamativas, ¿no? Pero en términos de lo que se ha discutido, la pretensión de los parlamentarios en torno a la presencia del ministro de Justicia, usted que ha sido ministro de Justicia, ¿era posible que el ministro dijera más, que pueda decir voy a sacar a ese procurador, dar cuenta del acuerdo? ¿Cómo es? Sí, usted me preguntaba cómo denominar a esta circunstancia, ¿no? Yo me he permitido hablar de una interpelación inconducente. Inconducente desde el punto de vista constitucional, porque el sentido de la interpelación es finalmente establecer si es que hay algún tipo de responsabilidad política del ministro de Estado para la eventual presentación de una censura. Pero este evidentemente no es el caso, porque como ha sido ya ampliamente explicado, el ministro de Justicia no puede responder directamente por un acuerdo que pueda suscribir el Ministerio Público con imputados, que se hace además en el marco legal vigente, en el marco del artículo 472 del Código Procesal Penal. Esa es una competencia del Ministerio Público. Ahora, interviene ciertamente los procuradores públicos cuando se trata de fijar indemnizaciones, reparaciones civiles a favor del Estado. Pero allí también, y ahí sí me cabe alguna experiencia, efectivamente el ministro de Justicia y Derechos Humanos, como todos sabemos, no tiene posibilidad de interferir en la actuación funcional del de los respectivos procuradores. O sea, usted cuando fue, por ejemplo, para poner un hecho que puede haber sucedido, ¿tenía la posibilidad o no de llamar a un procurador y decirle, oye, yo quiero que tú hagas esto, que no hagas esto, que manejes las cosas de tal o cual manera? ¿Eso es posible? No, el ministro de Justicia preside el Consejo de Defensa Jurídica del Estado y como tal conduce la política general de defensa de los intereses del Estado. La política general. ¿Qué significa eso? Que si encontramos un vacío en las normas, habría que proponer subsanar aquellos vacíos, ¿no? O si se requiere determinadas calificaciones para el ejercicio de la labor de defensa del Estado, pues habrá que buscar esas calificaciones, etc. Pero incluso en mi circunstancia personal ocurrió que a mí me tocó asumir el Ministerio de Justicia precisamente luego de dos crisis que se habían suscitado por conflictos entre los ministros de Justicia respectivos y los procuradores. Eso le quería decir, entre ellos el caso de Jenny Vilcatoma, ¿no es cierto? Así es, y también de la doctora Julia Príncipe. Y Julia Príncipe. Y quiero hacer referencia a eso porque efectivamente el doctor Aldo Vázquez fue ministro después de que eso había sucedido. Y me comprometí entonces, además, porque creo absolutamente en la figura, a respetar la autonomía de los procuradores públicos. Y por cierto, durante mi gestión jamás hubo objeción alguna al respecto. Pero quisiera yo que nos situemos en el momento previo a que usted asumiera el cargo como ministro de Justicia para explicar en esa crisis que se generó la contradicción con lo que está pasando ahora, ¿no es cierto? Porque Jenny Vilcatoma en ese momento era procuradora adjunta en la Procuraduría Anticorrupción Procuraduría Anticorrupción. Y ella denunció, además con grabaciones, de que el ministro Figalo estaba tratando de direccionar o de llevar a la Procuraduría, según lo que decía Vilcatoma, en determinado sentido en contra de lo que ellos pensaban hacer. Ese fue el hecho. Y ella dijo, eso es un atentado contra la autonomía de la Procuraduría, ¿no es cierto? Así fue, ese es el hecho. Sí, yo, digamos, sin referencia estricta, digamos, a aquellos hechos, lo que está muy claro es que el decreto legislativo 1068, que es el que regula la actuación de los procuradores, establece con claridad la autonomía funcional que corresponde a los procuradores. Por lo tanto, el ministro de Justicia no puede, pues, convocar en ningún caso
No podría el ministro Ceballos convocar al procurador Ramírez para decirle que haga los cálculos. Claro, si yo quiero que le pidas 4.000. Puede tener el ministro una opinión, o la puede tener el presidente, como la puede tener cualquier ciudadano. De hecho, el ciudadano. presidente ha dicho que no está, digamos, le parecería que debe ser más, pero es su opinión. Así es. Ahora, por otra parte, por supuesto que debe entenderse también que esta figura de la colaboración eficaz supone un grado de renunciamiento del Estado, tanto en lo que se refiere a la persecución penal como en lo que se refiere a la pretensión indemnizatoria. Porque a cambio de eso, lo que se espera precisamente es la colaboración eficaz de los imputados. Esta no es una figura nueva, es una figura que cobró especial dimensión a partir del año 1979, con la aprobación de un decreto ley, sí, así se le llama en Italia, a una figura presidencial, el decreto ley 625 de diciembre de 1979, cuando era presidente de la República Italiana, don Sandro Pertini. Y entonces esta norma se dicta precisamente con el propósito de enfrentar organizaciones criminales complejas. Claro. Recordemos que eran los tiempos de las Brigadas Rojas en Italia, que habían causado la muerte del líder democristiano Aldo Moro. Es verdad. Y había que enfrentar además a la mafia siciliana, a la camorra napolitana, a la 'ndrangheta calabresa, y entonces se crea una estructura legal que permita la delación para poder llegar a los cabecillas. ¿Y qué pasó, digamos, qué consecuencia tuvo, no solo en la normativa, sino en la aplicación de la misma en esos casos concretos, una figura como esta? Bueno, como todos sabemos, y es fácil la revisión histórica de los hechos, por supuesto que eso... No es tan fácil, porque hay gente que, digamos, de repente no conoce eso, o conociéndolo trata de que no se haga referencia justamente para no ver la importancia de esto, ¿no es cierto? Este tipo de mecanismos, por supuesto que significó la desaparición absoluta de las Brigadas Rojas, que no existen más en Italia, pero también golpes certeros contra las organizaciones mafiosas en Italia. Y a inicios de los años 90 hay que recordar también este movimiento de Mani Pulite, ¿no? Que en italiano significa manos limpias, y que trajo la caída de los líderes más importantes de la política italiana, entre otros Bettino Craxi, vinculado también con los temas del tren eléctrico en los años 80 en el Perú. Entonces, esta figura ha demostrado un éxito enorme, no solamente en Italia, sabemos que ahora también en Brasil, con el caso Lava Jato y la detención ayer nada menos que del hasta hace unos pocos días presidente del Brasil, el señor Temer. Exactamente, yo creo que ayer, al enterarse de lo que le ha pasado a Temer, se han enardecido más los líderes políticos ahora, porque eso es lo que podría pasar si es que todo llega a buen puerto y esta colaboración es realmente eficaz. Pero la colaboración eficaz también se ha aplicado acá en muchos casos con éxito. Así es. La doctora Inés Tello, el otro día, que fue jueza en la época, digamos, que le tocó afrontar todo lo que venía de la dictadura de Fujimori, dice que, por ejemplo, no se hubiese podido esclarecer los hechos en el marco de la actuación perversa del Grupo Colina, si es que no hubiera habido colaboradores eficaces que dieran cuenta de su funcionamiento. Y en casos de corrupción también. Y en casos de terrorismo también. Por supuesto que no habría podido ser desarticulado el terrorismo en el Perú si es que no hubieran habido instrumentos de esta naturaleza. De modo que a nivel universal ya han demostrado su eficacia estos instrumentos. Lo que corresponde ahora es ser perseverantes en ello, porque el costo de la corrupción, como lo hemos comentado muchas veces, es en el Perú elevadísimo, ¿no? Alrededor de 15.000 millones de soles al año, según coinciden todos los analistas. Esa cifra, multiplicada año por año, es infinitamente superior respecto de cualquier pretensión indemnizatoria. La Contraloría General de la República ha estimado que una indemnización razonable sería alrededor de 1.200 millones de soles. Ya estamos en 610 millones de soles, más 150 millones de intereses, pero solamente en cuatro de los proyectos. De modo que las posibilidades de alcanzar una indemnización mucho mayor siguen perfectamente vigentes. Pero lo que no podemos hacer
es seguir tras una quimera y abandonar la posibilidad cierta, la posibilidad concreta de llegar al conocimiento profundo de todo el mecanismo que se ha utilizado en el Perú durante años para la corrupción. ¿Qué es lo central, no es cierto? ¿Qué es lo Identificar central? el mecanismo y junto con el mecanismo quienes participaron de él. Pero además yo quisiera, doctor Aldo Vázquez, si me lo permite, porque es importante hacer una reflexión desde esa perspectiva, pero también vincular a las actorías y a los actos demagógicos que están generándose y produciéndose alrededor de eso. Porque la gritería en contra de lo que está pasando trata de dar la impresión de que es para favorecer los intereses nacionales. Es decir, ¿cómo están negociando con un delincuente? Sí. Y eso suena como bien, como están defendiendo los intereses, cuando saben que la colaboración eficaz se negocia con delincuentes, pues ese sentido. Eso es, si no, no estarían en la colaboración eficaz. Exactamente. O se dice que la reparación debería ser 4.000 millones y no lo puedo hacer. Sí. Y ahí quisiera ir a los personajes también. Hace un rato yo le describía un hecho concreto que sucedió previo a que usted llegara al Ministerio de Justicia. Y dije, Jenny Vilcatoma, usted dijo, sin entrar a los detalles del caso concreto, pero el caso concreto cobra relevancia porque Jenny Vilcatoma, la protagonista de la escena, donde hoy le pide al ministro hacer lo que ella decía que estaba mal cuando se lo hicieron a ella. Sí, no, evidentemente ahí hay una inconsistencia en la posición, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que se reclame la plena autonomía de los procuradores en aquellos episodios y ahora, por el contrario, se pretenda la intervención del ministro respecto de la actuación del procurador? La inconsistencia es manifiesta. Y en el otro caso, lo de la reparación. Hoy día Perú 21 hace bien en dar cuenta de que hay una crítica de por qué se le cobra tan poco de reparación a Odebrecht, cuando gente vinculada al régimen de Fujimori y el propio Fujimori no han pagado nada de los 50 millones que deberían pagar, cuando en el acuerdo que han hecho con Odebrecht los fiscales y el procurador hay la garantía de que los 600 millones los van a pagar. Por supuesto, además, ¿no? la cifra que debe Fujimori, Montesinos y otros 11 implicados, según la información de Perú 21, suma 1.401 millones de soles. Claro. Es decir, bastante más que incluso la pretensión mayor de la Contraloría General de la República. Exactamente. ¿no? Entonces, realmente tendríamos que exigirle a las autoridades más bien el cumplimiento del pago de esas indemnizaciones que ya están señaladas y respecto de latrocinios concretos y probados. Sí. Ahora, entonces, si es que no hay detrás un legítimo interés porque las cosas se hagan bien y fortalecer el trabajo de quienes están negociando con Odebrecht estas cosas, o de repente habiendo el legítimo interés y la buena voluntad de los congresistas de querer que las cosas se hagan bien, pero están usando un mecanismo que no es correcto, porque presionan a un ministro cuando no tiene nada que ver. ¿Cómo podemos interpretar entonces estos hechos? ¿Qué cosa es lo que se pretende hacer si, como usted dice, es inconducente? Sí. Mi impresión es que el verdadero destinatario de la interpelación y de los contenidos de los mensajes, de las intervenciones de algunos de los congresistas, no es propiamente el ministro de Justicia ni el Poder Ejecutivo, sino que más bien lo que se intenta es probablemente amedrentar o hacer ver a los probables delatores, ¿no? sobre la conveniencia o no de participar de la colaboración eficaz, ¿no? Es decir, claro, si Barata o si cualquiera de los funcionarios de Odebrecht o de OAS o de Camargo Correa o de cualquiera de las empresas implicadas le dicen, oye, mira, en cualquier momento podemos cambiar el marco legal, por supuesto, podría pensárselo 2 veces y decir, oye, en ese país hay seguridad jurídica suficiente como para poder yo comprometerme en una delación premiada, ¿no? Y de hecho, OAS ya publicó un comunicado diciendo, estoy preocupado por la seguridad jurídica de esta colaboración eficaz. Sí. Yo creo que mi impresión es que es esa la pretensión. Yo confío en que la colaboración eficaz desde el punto de vista jurisdiccional va a ser sustentada. Hoy día se entrega, entiendo, así y se tiene que sustentar. Y seguramente los jueces responsables aprobarán seguramente esta colaboración. Es muy importante además establecer que no es al Congreso de la República, ni es al Ministerio de Justicia a quien le corresponde controlar la validez de esa colaboración eficaz, sino es al Poder Judicial. Sí, pues. Entonces hay una intromisión incluso respecto de competencias que son propias del Poder Judicial. Ahora, junto con efectivamente el procedimiento a seguir, se presenta, luego se sustenta, pero es un juez o una jueza la que va a tener que homologar eso. Por la argumentación que usted ha hecho con nosotros, para nosotros esta mañana,
intuyo, estoy convencido que usted cree que se debe homologar el acuerdo. Eso uno. Y lo otro es preguntarle también por lo que ha venido diciendo el presidente del Poder Judicial. Felizmente ayer, voy a entenderlo así, como que se ha aclarado él mismo, porque el otro día dijo que deberían ser 4 jueces los que revisen porque son 4 casos. Ayer ha dicho no, que es uno solo, que tomaron mal su declaración, en realidad es uno solo. Ha dicho que el Poder Judicial es el único que tiene que ver este asunto y se ha dicho que esto puede verse a finales de abril. Pero a finales de abril, antes de llegar al fin de abril, va a declarar Barata, y Barata ya tiene que declarar con el acuerdo homologado, porque si no, tampoco se puede usar lo que hasta ahora se ha podido conseguir. Sí, no, yo no tengo duda de que hay un cierto apremio, naturalmente, por supuesto el Poder Judicial con la autonomía e independencia que le corresponde, tiene que evaluar que el acuerdo corresponda, y eso es fundamentalmente lo que tiene que evaluar el Poder Judicial, es decir, que el acuerdo corresponda al marco legal, ¿no? Y eso, bueno, un lapso razonable se tendrá que tomar seguramente el juez o jueza en quien recaiga la responsabilidad, pero no debe extenderse más allá de lo prudente, porque de lo contrario estaríamos pues ante una situación un poco incierta, e incierta sobre todo para quienes esperamos den toda la información que es relevante para estos casos. Sí, sí, un poco en los personajes, porque han sido algunos que han claramente cobrado más notoriedad en esta búsqueda desde mi punto de vista de boicotear el acuerdo. Jenny Vilcatoma ayer también ha pedido que se detenga a Marcelo Odre, a Jorge Barata y todo. O sea que en este país cualquiera sale y puede pedir la detención de cualquiera. Podríamos llenar las cárceles pidiendo la detención de todo el mundo. ¿Qué piensas sobre eso? En términos legales y en términos, porque tiene un componente político, por supuesto, también, ¿no? Sí. Bueno, en términos legales está muy claro que la opinión de un congresista sobre la detención provisional de cualquier imputado no tiene más relevancia que la opinión que podamos dar cualquier ciudadano. El único que puede pedir una medida de esa índole es el representante del Ministerio Público. Y en este caso, además, estando ya las personas mencionadas en un proceso de colaboración eficaz, no tiene caso formular un pedido de esa índole, y menos aún si ellos en este momento están sometidos a la jurisdicción brasileña, ¿no? De modo tal que desde el punto de vista jurídico el pedido es, digamos, revela desconocimiento más bien de los procedimientos en la materia. Y desde el punto de vista político, por supuesto que parece tener un carácter efectista, pero que se diluye rápidamente cuando se comprende que la figura no es posible. Sí. Doctor Aldo Vázquez, y el caso concreto de las críticas que, sobre todo Víctor Andrés García Laune, que ha sido otro personaje también, que yo no logro entender el sentido de o el interés que tiene en este caso, ¿no? Es de cuestionar al procurador o a los procuradores. Se ha acusado al procurador de tener muy poca experiencia. Luego se ha dicho que ha estado vinculado a la defensa de narcotraficantes, que ha estado vinculado a Chimpún Callao. Ahora, curioso porque lo cuestionan hoy, que está firmando el acuerdo, y no cuando lo nombraron, que hubiera sido en todo caso más atendible, digamos. Y a la procuradora, a la señora que es parte del equipo también, ¿no es cierto?, le acusan de haber tenido una militancia en el PPC y de haber trabajado en estudio de abogados, que dicen defendió a Odebrecht también. Sí. Bueno, yo creo que ambos casos han sido perfectamente aclarados y ayer mismo, ¿no? Me parece que en el caso del procurador no podemos hablar pues, de ninguna manera de un abogado de narcotraficantes, ni mucho menos. A lo largo de su dilatada carrera en el foro, ¿no? Ha defendido, según ha respondido el procurador, a un burrier, es decir, al último eslabón en la cadena, no al líder de una organización, ¿no? Y lo ha defendido respecto de una pena que se consideró pues, absolutamente desproporcionada en relación a su conducta, ¿no? Ahora, podemos tener más simpatías por unos procuradores o por otros, ¿no? Pero claro que en la trayectoria profesional haya defendido un caso de un burrier, del último eslabón, ¿no? Que terminan siendo muchas veces víctimas más bien de las organizaciones criminales, no parece ser un argumento sustancial como para cuestionar su permanencia. Y en el caso de la procuradora adjunta Carrión, ya el doctor Azabache, en cuyo estudio ha trabajado, ha esclarecido primero que el estudio nunca llevó
un caso, sino que hizo un análisis inicial y que de ese análisis inicial jamás participó la doctora Carrión. De modo que no parecen digamos, afirmaciones sustantivas como para minar la credibilidad de estas personas. Sí, digamos, ya no exactamente del tema Lavallato, aunque está directamente vinculado, o vinculado también y que tiene que ver con el desarrollo de las acciones posteriores al descubrimiento de las redes de corrupción en el Poder Judicial, en lo que se ha conducido, como dice Gustavo Gorrito, el caso Lavajuez, ¿no es cierto?, que produjo el referéndum y produjo la comisión y luego va a producir la Junta Nacional por la Justicia. Ya la comisión está trabajando porque ya está debidamente conformada, como establece la ley, representantes de sociedades públicas y privadas. ¿Cuál es su apreciación sobre cómo terminó la comisión por los nombres, pero sobre todo las tareas que van a tener que hacer, en tanto hay que mirar los tiempos, las formas, cómo lo van a hacer? ¿Ha cambiado su opinión? Usted, que aquí ha tenido opiniones críticas en torno a cómo se va a producir estas cosas. Sí, bueno, yo tengo aprecio por los dos rectores que han sido incorporados a la comisión especial y creo que su aporte va a ser muy relevante. Y confío en que la comisión va a poder establecer unas bases adecuadas para la selección de los futuros integrantes de la Junta Nacional de Justicia. En verdad, mis humildes cuestionamientos a todo este proceso no tienen que ver con la comisión ni con el trabajo que hace la comisión, sino con el diseño que hizo el Congreso de la República al respecto, que ha supuesto casi un año de inacción en la lucha contra la corrupción respecto de redes que están instaladas en el ámbito jurisdiccional y que no han podido ser combatidas en términos prácticos durante casi todo este año, ¿no? Sí, ahora, pero lo que pasa es que esto se mueve con plazos muy concretos. Sí. Ya la decisión que tomó el Congreso de la emergencia en lo que era el CNM acaba dentro de poco. Así es. Ya el presidente de la Comisión Especial, que es el Defensor del Pueblo, ha dicho que no va a ser posible en esos tiempos tener un reemplazo. Habrá que buscar un mecanismo intermedio, interín, no sé cómo va a ser, porque algo habrá que hacer, ¿no? No se puede generar un vacío ahí, entiendo, ¿no? Sí, no debería, y seguramente el Congreso podría proponer una prórroga de esa declaratoria de emergencia, pero que no tiene tampoco ningún otro efecto práctico, porque el vacío ya se ha producido igual. Sí, pues, o sea, los 9 meses han sido un vacío, en realidad. Un vacío absoluto, sí, ¿no? Y ahora, claro, la ley orgánica del Consejo Nacional, de la Junta Nacional de Justicia establece un plazo de 90 días para la realización del concurso. Sí. De modo que, y es un plazo también que resulta razonable, no podemos tampoco ya apresurar en extremo este proceso de selección, que además tenemos que velar porque sea muy cuidadoso y porque realmente vayan los mejores a una entidad de la jerarquía de la Junta Nacional de Justicia. Y hay que subrayarlo una y otra vez. Tengamos presente que a los otros dos poderes del Estado, ejecutivo y legislativo, los elegimos los ciudadanos, sí, ¿no? Al Poder Judicial y al Ministerio Público no los elige los ciudadanos, sino la Junta Nacional de Justicia. Entonces, sí, su tarea es de la mayor envergadura. Sin duda, porque además va a tener un primer encargo que una etapa post-crisis es central, revisar todas las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura, cuyos miembros hoy están vinculados a investigaciones muy serias, algunos por organización criminal. Pero en términos, así como usted al comienzo, frente al otro tema, decía que esta es una interpretación inconducente cuando hablábamos del ministro Cedal, pero es muy difícil imaginar, por lo menos, cómo ya la Junta va a resolver tantos casos. Sí. Yo creo que la vez pasada le comenté, yo hago referencia a esto porque me parece que su conocimiento de ingeniería, hablo del ingeniero García Núñez, que además fue presidente del Consejo de la Magistratura, él ha hecho un cálculo de todo lo que tendrían que ver, los casos que tendrían que revisar, los casos pendientes por decidir, los casos de los nuevos nombramientos, los casos de nuevos procesos, son centenares de casos, miles de casos. Y él ha hecho un cálculo y dice, si esto con, digamos, 7 miembros, manejando la estructura, imaginemos, la misma que tiene el Consejo de la Magistratura, va a tomar no sé cuántos años en resolverse. Entonces creo que esa parte también hay que empezar a discutirla ya, ¿no? Así es. Y eso va a requerir además esa enorme demanda que va a tener
de actuación la Junta Nacional de Justicia, va a requerir también de un aparato administrativo que tiene que ser recompuesto. Exactamente. Porque no puede ser lo mismo que estaban los ahí. mismos que han estado habituados a unas formas de actuación que hoy día son absolutamente cuestionadas, ¿no? Sí, y termino preguntándole, doctor Aldo Vázquez, agradeciéndole como siempre su participación tan interesante sobre la suerte que puede correr la reforma política. Ya el presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros ha hecho una conferencia de prensa, ha dicho que ya recibieron el informe que Fernando Tuesta y la comisión que él presidió le han entregado. Ya se ha conocido, yo diría de manera importante lo que ellos plantean cosas realmente, yo diría algunas muy importantes, hay otras que me parecen discutibles, pero en fin, ¿no? Importantes, como el tema del acceso para partidos políticos nuevos, democracia interna, rendición de cuentas, financiamiento público, en fin, hay varias cosas ahí que los partidos que hoy están instalados en el Congreso no deben ver con buenos ojos necesariamente. Pero ¿qué se debe hacer en términos de iniciativa política, sobre todo el Ejecutivo, para esta vez hacer que esto sea conducente? Sí, bueno, yo en primer lugar celebro, por supuesto, el trabajo de la Comisión Tuesta y de sus integrantes, porque se trata, todos ellos, personas de la mayor respetabilidad, y creo además que están haciendo un aporte que resulta sustancial. Sin duda hay que procesar el conjunto de la propuesta. Creo que el análisis hasta ahora ha sido todavía muy superficial respecto de la propuesta y se ha centrado en algunos puntos singulares. Sin embargo, esa es una propuesta integral donde hay una serie de interacciones entre varios de los puntos de las sugerencias formuladas. Yo, por ejemplo, destaco un tema que me parece que está en la base de toda la reforma política y que tiene que ver sin duda con los partidos políticos. Hoy día tenemos unos partidos políticos que sustentan su existencia exclusivamente en la búsqueda de firmas, que ya sabemos que con el dinero suficiente se buscan firmas en todo el país y se registra un partido político. Yo creo que ahí hay un cambio fundamental en la propuesta que se formula, en que los partidos no sean partidos de firmas, sino que sean partidos de militantes, ¿no? Es decir, hay que acreditar una militancia. Unas barreras de acceso atendibles, razonables, comités, cierta militancia. Porque lo fundamental entonces, el núcleo ya no es cuántas firmas conseguiste, sino cuántos militantes tienes realmente, cuántos comités, en la realidad. Es decir, no privilegias el papel, sino la realidad. Cuán extendido estás efectivamente en el territorio nacional, cuál es tu nivel de representatividad. Me parece que es un aspecto fundamental, pero hay muchos más y sin duda. Ahora, respecto de la iniciativa política que le corresponde al Ejecutivo, no cabe duda que el Ejecutivo debe ser consecuente con esta tarea que ha iniciado y que además en la que sustenta en gran medida, digamos, el respaldo popular que todavía conserva el presidente de la República, ¿no? Ese respaldo popular se debe, por supuesto, a las acciones anticorrupción y a las iniciativas en materia política que ha adoptado el gobierno, de modo que lo que yo por supuesto espero y no dudo que así será, que se mantendrá una iniciativa al respecto. ¿Y qué supone esa iniciativa? Que todas estas propuestas tendrían que convertirse en propuestas de reforma constitucional en algunos casos, o en otros casos seguramente leyes aprobadas por el Congreso, ¿no? Ahora corresponde al Ejecutivo elaborar esos instrumentos y remitirlos al Congreso de la República. Y sin duda, en algunos casos, habrá que discutir nuevamente si no corresponde hacer cuestión de confianza en torno de algunas de esas propuestas que resultan claves para la reforma política que el país espera. Sí, yo coincidiendo con el punto de vista que ha expresado doctor Vázquez, ha habido una resistencia a ese Congreso por hacer esas reformas. Sí. No es que la Comisión Tuesta está como inventando la pólvora. Varias de estas cosas están en el Congreso y no lo han querido aprobar. Entonces, yo no veo ahora nada que me haga a mí intuir o imaginar de que esa actitud va a cambiar. Entonces va a depender mucho de la iniciativa del presidente, cómo impulsarla. Y ahí termino. El presidente del Consejo de Ministros tiene que ir por la cuestión de confianza dentro de unos días. Hasta el 11 de abril tiene plazo, digamos. ¿Cree usted que ahí es donde tiene que llevar ya concretamente la propuesta de reforma política y ponerle al Congreso un plazo? Decirle, aquí traemos la reforma política que informa el Ejecutivo. Ustedes discutan, lo vean. El 28 de julio viene el presidente de la República
y nos gustaría que esto ya esté aprobado para iniciar, y si no, digamos, ahí nos veremos otra vez. Sí. Una cosa así, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es una gran oportunidad. No sé si ese sea el momento en que pueda entregar todos los proyectos de ley que supongan la reforma, pero sí lo que tiene el presidente del Consejo de Ministros va en busca del voto de confianza para la política de gobierno que propone para su gestión. Y entonces, en esa política de gobierno, por supuesto que tiene que señalarse como una cuestión medular el conjunto de las propuestas que han sido alcanzadas por la Comisión. Ahora, en el camino podrá, por supuesto, acompañar algunos de los proyectos, tal vez, no sé si todos, ¿no? Pero lo medular desde mi punto de vista, y dado digamos, la brevedad de los plazos, es que se señale con perfecta nitidez que el aspecto medular de la actuación de este gabinete tiene que ver con esa reforma política, que es además el gran impulso y la gran expectativa que ha generado el presidente de la República a partir de su asunción al gobierno. Ojalá que vaya por ahí la cosa, ¿no? Doctor Aldo Vázquez, muchísimas gracias por haber venido. Como siempre, por la claridad con la que expresa su punto de vista, y nos ayuda también a entender algunas cosas que a veces no apreciamos, ¿no es cierto? Porque a veces la coyuntura no gana. Muchísimas gracias. Muy gentil, muy amable. Muy amable, que le vaya muy bien. Tengo que ir a la pausa, agradezco un instante, estamos aquí en No hay Derecho.